El día en que Nikola Tesla deja la universidad. Ese momento se dio cuando su profesor de física le dijo que era imposible construir motores y generadores sin utilizar los conmutadores. Continuando con la segunda parte de la biografía de Nikola Tesla, y para que ustedes puedan comprender mejor los descubrimientos del inventor, voy a resumir los avances del electromagnetismo hasta esas fechas. En el año 1820, Oester descubre que una corriente eléctrica es capaz de producir un movimiento en una aguja imantada. En 1824, el físico francés François Arago logra mover una brújula utilizando la rotación de un disco de cobre. De manera simultánea, el físico francés Ampère demuestra, gracias a su ley, que es una corriente eléctrica la que origina los campos magnéticos que producen el movimiento. En el año 1827, el físico inglés Herschel realiza la experiencia inversa de Arago, es decir, él lo que va a hacer es rotar un campo magnético de un imán para mover una pieza metálica de cobre. En el año 1830, el físico estadounidense Joseph Henry descubre la inducción electromagnética. Si te contaron que Faraday descubrió la inducción electromagnética, pues te han estado engañando toda tu vida. El descubrimiento de Michael Faraday es que la variación de un flujo magnético origina una fuerza electromotriz inducida. Henry ya había demostrado que la variación de un flujo magnético origina una corriente eléctrica. Pero fue Lenz quien demuestra el sentido de la corriente eléctrica inducida. Debemos darle el crédito a Lenz y no a Henry ni a Faraday. Y agárrense de sus asientos que van a escuchar a un borrado de la historia el gran físico e inventor francés Hipólito Pixii. Este genio francés, basado en los trabajos de Ampère y Arago, inventa el primer motor y generador eléctrico de corriente continua de toda la historia. Para lograr eso tuvo también que haber inventado el conmutador, y eso sucedió en el año 1831, simultáneamente a los trabajos de Faraday. Por esa razón tampoco tiene sentido decir que gracias a los trabajos de Michael Faraday se crearon los primeros motores y generadores, cuando Hipólito Pixii lo estaba haciendo de manera simultánea. Si quieren comprender los descubrimientos y trabajos de Tesla, tienen que aprender a diferenciar los trabajos de un científico y de un inventor. El inventor también hace descubrimientos científicos y conecta estos descubrimientos con su ingeniería mental para fabricar inventos útiles para toda la humanidad. Pixii tuvo que descubrir que el torque mecánico en el rotor producía el movimiento mecánico. Para eso es el conmutador. No deben confundir un trabajo con otro porque nada tienen que ver. A ver, yo te doy una bobina y un imán y te digo, constrúyeme un motor. En el año 1851 se complementa toda la inducción electromagnética con las corrientes de Foucault. Durante esas décadas hubo mejoras sucesivas de los motores y generadores de corriente continua de Hipólito Pixii. Se desarrolló también la industria de la electricidad en corriente continua gracias a los trabajos y las bombillas de Humphrey Davy y Joseph Wilson Swan. A pesar de todos esos avances en iluminación y motores de corriente directa, a Tesla no le gustaba la idea del uso de conmutadores, porque estos conmutadores originaban chispas produciendo pérdidas y sobrecalentamiento. Es ahí donde nace la idea de Nikola Tesla en que no solamente hay que crear un motor libre de conmutadores, sino también hay que utilizar otro sistema. Un error muy grande que suelo encontrar es decir que Tesla fue el inventor de la corriente alterna. Tesla no inventó ni descubrió la corriente alterna. La corriente alterna era algo que se había probado muchas décadas atrás. La corriente alterna tiene que ver con los campos electromagnéticos variables, donde las señales de la tensión y de corriente son ondas senoidales, a diferencia de la corriente directa, donde la señal de la tensión es constante. Ya se había experimentado con corriente alterna desde los tiempos de Faraday, Henry, Ampère y otros, pero ellos no tuvieron la capacidad de ver las ventajas de corriente alterna. Incluso ellos estaban muy lejos de construir un motor o un generador en corriente alterna, y peor aún, de un sistema completo. Por eso cuando escucho que los trabajos de Faraday y Henry sirvieron de base para el motor de inducción de corriente alterna de Tesla, siento como si me golpeara Mike Tyson. Hasta aquí queda claro entonces que la obsesión de Tesla era eliminar el conmutador del motor. Es ahí donde empieza la ingeniería mental de Tesla y se le ocurre una genial idea. Si el conmutador lo que hace es invertir la corriente eléctrica para producir un campo magnético variable en el rotor, entonces, ¿por qué mejor no creamos un campo magnético variable en el estator?
Tesla ya tenía la idea, pero sin embargo no sabía cómo ejecutarla. Así que en el año 1878 abandona la universidad con esa idea. Luego viajaría a Budapest, donde trabajaría como técnico en una empresa de telégrafos. También trabajaría como asistente técnico en la reciente industria de teléfonos. A pesar que esos trabajos le resultaban muy aburridos, Nikola Tesla diseñó mejoras para los repetidores y altavoces. En el año 1881 se traslada de Budapest a Francia y consigue un trabajo como ingeniero técnico en la sede de la Edison Electric Company en París. Durante ese trabajo vuelve a poner en marcha la gran idea de su motor. Tesla estaba convencido que la corriente alterna era la indicada para originar un campo magnético en el estator. Y aquí es donde resalto una de las características indiscutibles de Tesla, su gran imaginación. No era suficiente generar un campo magnético en el estator. Ese campo magnético tenía que ser variable, tenía que ser rotatorio. Tesla visualiza una segunda señal en corriente alterna desfasada respecto a la primera que será capaz de hacer rotar el campo magnético del estator. Tesla imagina su motor girando gracias a las corrientes eléctricas inducidas de Foucault. Eso era una característica única en Tesla. Él podía visualizar sus inventos funcionando en su mente incluso antes de construirlos. Con esos pensamientos en marcha se pone a buscar piezas para fabricar su propio motor. Y en el año 1882, en la ciudad de Estrasburgo, construye el primer motor de inducción en corriente alterna de toda la historia. Tienen que comprender que este motor trae consigo un nuevo descubrimiento científico. Y estamos hablando del campo magnético rotatorio producido por el desfase entre dos señales de corriente alterna. Este descubrimiento no tiene nada que ver con los trabajos pasados de ningún científico o inventor. El campo magnético rotatorio de Tesla marcaría un antes y después en la industria de la electricidad. Es importante mencionar que otros científicos e inventores contemporáneos a Nikola Tesla también estaban trabajando en la búsqueda de un motor que sea eficiente en corriente alterna. En el año 1888, el italiano Galileo Ferraris crea un prototipo de motor en corriente alterna que utiliza un campo magnético rotatorio. Pero el propio Ferraris afirmó que un motor en corriente alterna no sería práctico porque el prototipo que él construyó tenía muy poca eficiencia. En el año 1890, el físico e inventor de origen ruso Dobrovolsky también construyó un motor de corriente alterna, pero más eficiente al de Galileo Ferraris. Y recién en el año 1891, Dobrovolsky realiza una prueba exitosa de su motor. Pero en 1887 ya Nikola Tesla tenía las patentes con un motor mucho más eficiente. Y ese es otro punto que deben tener en cuenta para que puedan entender la naturaleza de la mente de un inventor. No solamente bastaba descubrir un campo magnético rotatorio, sino también se trataba de construir, de fabricar, de diseñar un motor en corriente alterna altamente eficiente para la industria. Un físico o un científico, por ejemplo, recibe muchos premios solamente con el campo magnético rotatorio, pero en cambio el inventor tiene que ir más allá, el inventor tiene que construir, el inventor tiene que hacer que ese descubrimiento sea útil a la sociedad. Muchos físicos como Ferrari, Blatty, entre otros, a pesar de estar utilizando el campo magnético rotatorio que descubrió Tesla, porque ellos mismos reconocieron que Tesla fue el pionero en este nuevo descubrimiento, pues aún así no fueron capaces de construir un motor altamente eficiente. Si bien Dobrovolsky creó un motor eficiente, no tanto como el de Tesla, pero él reconoció que su trabajo se fundamenta en las patentes del año 1887 del inventor. Y la pregunta del millón es, entonces, ¿cómo se creó toda esa polémica si ya con las fechas y lo que dijeron los propios científicos quedaba todo claro? Pues la polémica la crea mucha prensa de los propios países y de científicos que no estaban tan a gusto con lo que veían. Pues ahí tienen un claro ejemplo con Albert Einstein. Luego de publicar su teoría de la relatividad, por ejemplo, muchos científicos de Yale, de Cambridge, dijeron, ¿y este desconocido de una politécnica de Zúrich, qué rayos está hablando? Luego por ahí dijeron que Einstein le había robado la idea de la relatividad a su mujer. Casi lo mismo le pasó a Tesla. Los científicos e inventores de renombre de su época no podían comprender ni entender cómo un desertor universitario fue capaz de crear un motor en corriente alterna con tan solo 27 años. Y lo hizo solo. Y lo que más se cuestionaban esas personas era que Tesla no hizo ningún prototipo previo. Llevó la imaginación a la construcción de manera instantánea. Y de ahí pasó lo típico de la envidia, ¿no? Que él se copió, de que otros fueron los inventores, de que la idea vino de antes. No, señores. Ahí tienen las fechas y lo pueden investigar ustedes mismos. Luego de construir su primer motor viene lo más difícil para Tesla.
vender sus ideas. Mientras Tesla trabajaba en la Edison Electric Company de París, intentó vender su idea a muchas personas. Sin embargo, al inicio no tuvo éxito porque la industria de la corriente continua estaba en aumento y nadie quería invertir su dinero en una idea nueva. Y aquí es donde empieza otro nuevo reto para Tesla, la venta de su motor. Pero con ello continuaremos en la siguiente parte de su biografía.